Vamos a dar inicio a la segunda parte del seminario. Va a hablar el doctor Andrés Vaira Navarro, que es abogado y secretario general de la Comisión Directiva de ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. El tema es dignidad, discapacidad, eugenesia, cultura del descarte y los modernos estudios prenatales. Buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo y en particular a la doctora Elena Paso por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Primero que nada quisiera mencionar que es un honor representar en esta oportunidad a ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Es una asociación civil de bien público sin fines de lucro, fundada en el año 1988 por padres de personas con síndrome de Down, cuya misión fundamental es promover la mejora de la vida de las personas con trisomía 21, alteración cromosómica de origen genético más conocida como síndrome de Down, en todos sus aspectos, fundamentalmente a través de la plena inclusión en todos los ámbitos de la vida familiar y social, es decir, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos, de ocio, etc., toda vez que la experiencia mundial y nacional ha demostrado a esta altura del siglo XXI que la inclusión en entornos ordinarios, con los apoyos razonables que eventualmente sean necesarios en cada caso, y no la segregación a priori en ámbitos llamados especiales, es la mejor manera para que las personas con síndrome de Down y con discapacidad en general puedan llevar una vida plena y feliz conforme a su dignidad como seres humanos en igualdad con los demás. El reconocimiento jurídico universal de esta visión ha sido plasmado por la comunidad internacional en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del año 2006, ratificada por nuestro país, que le incorporó formalmente a nuestro ordenamiento jurídico a través de la sanción de la Ley 26.378 en el año 2008 y que desde hace un lustro tiene ya rango constitucional. Este instrumento legal supranacional constituye un hito fundamental en el reconocimiento a nivel mundial de la dignidad y valor intrínseco de las personas con discapacidad. Dicho esto, yo quisiera invitarlos a que juntos reflexionemos sobre un aspecto en especial que me parece absolutamente fundamental en nuestros tiempos, vinculado con los derechos humanos de las personas con discapacidad en particular. Me refiero al derecho a la vida y al derecho a nacer. Visto no tanto desde una perspectiva académica, para lo cual los expositores que están hoy aquí están mucho más capacitados que yo, sino de una mirada más familiar, más desde la vida compartida con nuestros hijos con discapacidad. En mi caso con Felipe, que acaba de cumplir 11 años y nació con síndrome de Down. Se trata de un aspecto que, como sabemos, en el último tiempo en nuestro país está más presente que nunca, dada la discusión que se dio el año pasado en el Congreso Nacional y que sigue muy vigente en el debate público. Me refiero al tema del aborto y en particular del aborto por razón de la discapacidad precozmente detectada en el seno materno. Como ustedes saben, desde hace ya unos años han proliferado diversos test prenatales que se vienen utilizando principalmente en Europa y en Estados Unidos, los cuales consisten básicamente en un análisis de sangre a la mujer embarazada que permiten detectar, en teoría prácticamente con total certeza, diversas anomalías genéticas en el embrión o en el feto ya en las primeras semanas de gestación, entre ellas la trisomía 21, el síndrome de Down. El avance científico estaría dado por el hecho de que se trata de estudios prácticamente infalibles y no invasivos, a diferencia de la amniocentesis por medio de punción, y que por lo tanto no implican un riesgo alguno para la salud y la vida de la madre y del feto. Ahora bien, ¿no implican riesgo alguno realmente? Tal vez no para la salud y la vida, al menos desde un punto de vista físico-biológico, pero cabe preguntarse por los aspectos espirituales y psicológicos de la madre. Pero muy diferente parece ser la situación del nuevo ser humano concebido en el seno materno. Antes de adentrarnos concretamente en el tema planteado, creo pertinente y necesario hacer algunas reflexiones de orden general que no se refieren exclusivamente a la cuestión específica que nos ocupa, pero que la engloban. Vivimos en una época marcada por ciertas tendencias, modos de pensar y actuar, reveladores de una visión antropológica de fondo, de actitudes existenciales que se complementan unas a otras, muy extendidas en nuestra cultura del siglo XXI, de modo prácticamente inconsciente, y cuyas características principales son en una muy sintética enunciación. Un individualismo y subjetivismo exacerbados. Se coloca al yo por encima de todo y como medida de todo.
Relativismo, la verdad queda sujeta a la pura opinión personal y no refleja la realidad objetiva. Es decir, la verdad es lo que a mí me parece, lo que yo creo, pienso o siento. Utilitarismo, solo tienen valor las personas en la medida en que sirven. Es decir, si son útiles para mí o la familia o la sociedad, para unos fines determinados por mí mismo y por la sociedad, no por su valor intrínseco por el solo hecho de ser persona. En otras palabras, se equipara a las personas con las cosas, degradándolas al nivel de un objeto más que utilizo en la medida en que me sirve, de modo tal que cuando ya no me sirve, se desecha como cualquier otro desperdicio. Se configura así la llamada cultura del descarte sobre la que tanto nos alerta un cierto compatriota nuestro que hoy vive en Roma. En ese marco, la persona por nacer queda sometida a los vaivenes de las circunstancias, a veces dramáticas, que atraviesa en ese momento su entorno familiar y fundamentalmente la mujer embarazada, es decir, su madre, por lo que su derecho humano a la vida y su derecho humano a nacer deja de ser inviolable y absoluto, sino que deviene en relativo y depende de que alguien decida permitirle nacer o no. Sentado lo anterior, recordemos que desde el punto de vista jurídico en nuestro país la vida humana reconoce su origen en el momento de la concepción y desde ese instante, al menos en teoría hasta el día de hoy, cuenta con la protección de la ley, en primer lugar la protección de su vida. Pero no solo el ordenamiento legal es claro y contundente en tal sentido. En general las grandes tradiciones religiosas monoteístas, aún en sus distintas vertientes, consideran sagrado al ser humano y concebido en el seno materno, en tanto es considerado criatura predilecta de la divinidad en relación filial y personal con su creador y por lo tanto su vida es inviolable y sagrada. Pero aún desde una visión que prescinda de consideraciones legales y o religiosas, desde un punto de vista que podríamos llamar de sentido común humano, todos en general percibimos que el ser viviente que habita los 9 primeros meses de su vida en la panza de su madre no es algo que no pertenezca al género humano, sino que por pura lógica natural advertimos sin mayor esfuerzo que no es una cosa, sino que es a todas luces un ser humano atravesando su primera etapa vital y que por designio de la naturaleza debe hacerlo ahí adentro, en la panza de la mamá, que se transforma, o debería transformarse, en un refugio acogedor y maravilloso donde el pequeño ser indefenso y vulnerable haya protección, calor, alimento y amor. En definitiva, es uno de nosotros. Uno de nosotros viviendo lo que también todos y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, vivimos en su momento. La primera etapa del vínculo indescriptible de unidad con mamá, quien en esos primeros meses es todo: casa, comida, contención, abrigo, confianza, calidez y mucho más, de un modo tan absolutamente cercano que nunca volverá a repetirse una vez que salgamos, aún incompletos y llenos de necesidades, al mundo exterior. Quizás las mujeres que están aquí han sido madres, comprenden y pueden expresar mucho mejor lo que tratamos de decir, si acaso hay palabras para describir un vínculo tan intenso. Dicho todo esto, ¿por qué la cultura del aborto en general y del aborto eugenésico de personas con discapacidad en particular se está extendiendo de un modo tan arrollador en gran parte del mundo? No pretendemos aquí dar una respuesta categórica y definitiva a estos interrogantes de por sí complejos y con aristas de todo tipo, incluso por ser un redituable negocio. Pero tal vez un principio de respuestas puede encontrarse en esas actitudes existenciales relativistas, individualistas, subjetivistas y utilitaristas que mencionamos antes. El problema fundamental a nuestro modo de ver es que hemos naturalizado esas visiones, es decir, nos parecen naturales, normales, y por tanto todo acto que deriva de ellas es un triunfo de la libertad y de la autonomía personal. En consecuencia, muchas veces las vemos como un avance, como un progreso en la llamada ampliación de derechos, porque en general nadie permite la eliminación, es decir, la muerte de su hijo en su vientre, estando convencida que está haciendo algo intrínsecamente malo, ¿no? Quizá lo trágico de nuestro tiempo es que nos hemos convencido firmemente que eso es un derecho, que está bien. Hemos forzado nuestros razonamientos para hallar justificaciones y así dejar tranquilas nuestras conciencias, y por eso se hace, por eso se ha extendido cada vez más. Es más, en el caso concreto del aborto de personas con discapacidad, muchas veces la madre lo lleva adelante creyendo sinceramente que es un bien no solo para sí misma, sino para su hijo, para que su hijo no lleve una vida de sufrimientos, de limitaciones y problemas de todo tipo. Porque también existe la concepción generalizada que la vida de una persona con discapacidad es miserable, que no es vida. Otra vez, a nuestro modo de ver, el problema mayor radica en haber trastocado las cosas de modo tal de convencernos que un acto objetivo e intrínsecamente malo es un bien.
algo bueno y beneficioso para la sociedad, para uno mismo, incluso para el hijo que nunca nacerá. Ese mismo que no tuvo ni voz ni voto, obviamente, en la decisión sobre su propia muerte. Todo esto muestra visiones antropológicas distintas, incluso opuestas. Una de ellas considera que un ser humano es un valor en sí mismo, un fin en sí mismo, independientemente de sus características de sexo, raza, salud, condición genética, estatus social y así al infinito. En ese caso, su vida desde el momento mismo de su inicio hasta su muerte natural es inviolable y sagrada. Ahora, si el valor y consideración de una vida depende de que no tenga ningún defecto, que sea útil a la sociedad desde un punto de vista utilitarista y economicista, que no sea una carga para su familia o para la sociedad, que lleve una vida plena y feliz, que no sufra, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando alguien decida que uno de esos requisitos no está dado, que no califica, pues su vida deja de merecer un respeto absoluto e incondicional para pasar a ser relativo y dependiente de que esas condiciones estén certificadas por alguien. La persona humana así considerada deja de ser valiosa en sí misma por el solo hecho de ser persona y pasa a ser valorada por diversos criterios relativos a su salud, a su aspecto, a su aptitud para esto, para aquello, a su rango social, a su nivel económico, a su capacidad de consumo, a su inteligencia, en fin, de nuevo, podemos buscarle 1001 calificativos. En fin, los criterios de selección del valor de las personas podrían ser infinitos y entre esos criterios también se considera incluso el impacto emocional, social, económico y de otra índole que pudiera causar a sus padres su llegada. Por tanto, allí está la justificación presuntamente racional para negarle la vida. Parados en una suerte de omnipotencia, nosotros, los llamados normales, nos arrogamos el derecho de decidir qué es vida digna de ser vivida y qué no lo es. Y nada menos que la vida del propio hijo carente de voz, pero que ahí está, moviéndose y creciendo en el seno materno, como hoy en día los avances tecnológicos de ecografías en 3 y 4D no dejan lugar a dudas acerca de lo que allí está, es, desde un principio, un ser humano único e irrepetible. ¿Cuál es la razón, entonces, para otorgarle más valor y relevancia a la opinión de ciertas personas, el padre, la madre, el médico, sobre si alguien debe vivir y nacer, y por el contrario se le niegue ese derecho al indefenso ser humano que habita momentáneamente el vientre de una mujer por designio natural? La respuesta solo se explica cuando se considera ese ser humano indefenso como un ser de rango inferior, de segunda clase, y sobre todo que es propiedad de esa mujer, de ese padre, de ese médico, y por tanto sobre esa propiedad se puede disponer como plazca. Cabe preguntarse, siguiendo este razonamiento, ¿por qué en general a todos sin excepción nos parecería monstruoso o nos parece monstruoso el caso de un padre, una madre, de un niño de un mes, un año o 10 años, que fuera considerado un problema por alguna razón y decidiera matarlo? Se nos ponen los pelos de punta. Y contrariamente ese rechazo no se nos genera en el caso de ese mismo niño al inicio de su ciclo vital, que de nuevo, por designio natural, debe transitarlo indefectiblemente durante esos 9 meses habitando el vientre materno. ¿Acaso porque no lo vemos cara a cara? Es una pregunta que a nuestro modo de ver carece de una respuesta razonable. Nos encontramos ante una dramática arbitrariedad, ante una suerte de negación de la realidad. Esto también nos lleva a preguntarnos quién tiene la autoridad para decidir qué es un defecto y qué no lo es, qué es ser útil y qué no lo es, qué es una carga y qué no lo es, qué es llevar una vida plena y feliz y qué no lo es. Y en base a esos criterios y otros del mismo tenor, que sería largo enumerar aquí, decidir quién tiene derecho a vivir y quién debe morir. ¿Los médicos, la madre en soledad, los padres en conjunto, el Estado, la ley? Nuestra respuesta es que nada ni nadie tiene ese derecho, porque los hijos, ya sean nacidos o por nacer, no son propiedad de nadie, ni siquiera de la madre y del padre, y menos aún de los médicos, el Estado o la ley. Todos ellos, lejos de ser los dueños de los niños, son o deberían ser, cada uno en su ámbito pertinente, sus custodios, sus protectores, aquellos que los acompañen, los cuiden, los guíen, los amen. No los jueces y verdugos que decidan y ejecuten una sentencia de muerte, que además se aplica en el momento de mayor indefensión y vulnerabilidad. En atención a estas consideraciones podemos volver ahora a reflexionar sobre los nuevos estudios prenatales no invasivos mencionados al inicio. En este punto quisiera traer a colación la opinión de ASDRA, de la que tengo hoy en día el honor de ser el secretario general. Se trata de una institución que siempre celebra que la ciencia y la tecnología desarrollan todas aquellas investigaciones, métodos y dispositivos que, en la medida que respeten la vida y la dignidad de las personas con síndrome de Down, propendan a lograr cada vez más y mejores condiciones de salud, de educación, de desarrollo e inclusión en todos los ámbitos de estas personas en la vida social.
Por lo tanto, la entidad no tiene una posición a priori contraria a la difusión y utilización de estos métodos prenatales, pero siempre que sean usados para favorecer las condiciones de vida de las personas, y en particular de las personas con síndrome de Down por nacer, por ejemplo, detectando y tratando precozmente intrauterinamente patologías asociadas, ayudando a la familia a prepararse lo mejor posible para recibir al nuevo integrante con discapacidad, etcétera, pero no para favorecer su eliminación lisa y llana. En caso de que el estudio prenatal se utilice para proceder luego al aborto, expresamos de manera categórica nuestra oposición. Por ello, la cuestión fundamental es dilucidar el fin, el para qué son utilizados estos nuevos test prenatales y ante ello si es realmente necesario promover su utilización a mansalva y eventualmente que la misma sea regulada. En primer término, estos estudios no son más que una herramienta que, como toda herramienta, es susceptible de ser usada para bien o para mal. Prestigiosas publicaciones científicas de Europa dan cuenta que, en la práctica, esta herramienta está siendo utilizada como criba de selección para desechar personas no nacidas que presenten anomalías de distinta índole, entre ellas el síndrome de Down, al punto que hoy en día alrededor del 90% es eliminado en el seno materno. En breve, las personas con síndrome de Down van a ser o ya son una especie en vías de extinción, podríamos decir. Es evidente, pues, que en la enorme mayoría de los casos la nueva herramienta se utiliza para provocar la muerte de una persona por nacer en razón de su discapacidad, lo cual es una violación flagrante de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, antes mencionada, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina y que establece que las personas con discapacidad gozan de todos y cada uno de los derechos que las demás personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que obviamente incluye el derecho a la vida. Por tanto, si la realidad está demostrando que la herramienta de los estudios prenatales en la práctica es utilizada de esta manera injusta, surge la necesidad de una regulación o un protocolo, tanto a nivel de las asociaciones médicas como a nivel legal, que propenda a que su uso se dirija a la protección y no a la eliminación del ser humano concebido en el vientre materno. Desde luego no es este el espacio apropiado para entrar a debatir en detalle las características de un protocolo que regule estas prácticas, pero sí fijar nuestra posición de que esto es necesario y que deben estudiarse alternativas en ese sentido en los ámbitos pertinentes a la mayor brevedad posible, porque lo que está en juego no es otra cosa que vidas humanas. ASDRA considera fundamental que tales protocolos de actuación sean serios y con información real y sin prejuicios para los profesionales de la salud responsables de transmitir a los padres el diagnóstico de síndrome de Down o de otra discapacidad, para así evitar posturas sesgadas en relación a la realidad de las personas con dicha condición, que muchas veces por el sesgo negativo que contienen, llevan el implícito y a veces explícito mensaje para esos padres que la mejor solución es la eliminación de esa vida, como hemos señalado antes, que sucede hoy en muchos países de los llamados del primer mundo. Estos protocolos deberían incluir, además de los procedimientos para el personal de salud, la realización de un curso de entrevista por parte de esos padres en una asociación de familias que en su vida diaria conviven con sus hijos y familiares con síndrome de Down, para tener una perspectiva sin sesgos, amplia, realista, completa y esperanzadora sobre la vida con el hijo con discapacidad que recibirán en su familia. Complementariamente, ello debe ir decididamente acompañado por acciones y estrategias y políticas públicas eficaces que desde el propio Estado, incluso desde espacios académicos como este en el que estamos hoy, eduquen a la sociedad en general y a los profesionales de la salud en particular acerca de que las personas con discapacidad en general y con síndrome de Down en particular son valiosas en sí mismas, que los estereotipos existentes a su respecto son falsos y exagerados, que en modo alguno son inútiles, una carga para la familia y para la comunidad o que llevan una vida infeliz o miserable. Las familias de ASDRA y yo personalmente, viviendo día a día con Felipe, mi hijo con síndrome de Down, podemos dar fe de esto. Porque ese es el falso y terrible mensaje que muchas veces, ya sea explícito o implícitamente, reciben los padres que están esperando a su hijo con discapacidad. Y lo reciben generalmente de parte de los propios profesionales de la salud, que a su vez también han recibido ese mensaje o ni siquiera han sido formados adecuadamente en el tema, que lógicamente suma a esos padres en la desesperación y la angustia, siendo casi empujados a optar por la solución más simple y definitiva: eliminar para siempre el problema. Al hijo por nacer visto como un problema insoluble y tremendo que de llegar arruinará la vida de todos. Mejor cortar por lo sano. Se pierde la esperanza y se actúa como si esa persona, ese hijo, nunca hubiera existido.
Creemos que es esencial educar a todos y especialmente a los estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud, que la diversidad del género humano es un valor. Una medida en tal sentido es promover la inclusión de los niños con síndrome de Down y discapacidad en general en la escuela común desde sus primeros años, porque es la mejor manera de demostrar que, a fin de cuentas, no es más que un niño como cualquier otro, con sus particularidades, fortalezas y debilidades propias, como cada niño, único e irrepetible. En este sentido, no hay dudas que los niños sin discapacidad y sus familias reciben el enorme beneficio de educarse naturalmente en la diversidad, internalizando así de modo natural por su experiencia vital directa, no por teoría, desde sus primeros años, valores fundamentales como el respeto, la comprensión, la tolerancia, el compañerismo, la amistad, valorando al otro en su calidad de persona, no de discapacitado. Creemos que la mejor manera de aprender en serio algo y que se hagan carne valores profundos que nos acompañen toda la vida, en este caso el valor de la diversidad con todos los valores humanos antes mencionados, es vivirlo en la niñez con la naturalidad que las personas tenemos únicamente en esa época de la vida. Estos niños así educados, cuando lleguen a su vida adulta y sean padres, médicos, profesionales o responsables de áreas estatales con poder de decisión, habiendo vivido y compartido directamente toda su existencia con personas con síndrome de Down u otra discapacidad, y por eso mismo dejando de valorarlas según criterios utilitaristas, individualistas y relativistas, sabiendo por su propia experiencia de vida quiénes son y cómo son, difícilmente opten por promover el aborto de estas personas al haber comprobado en su propia vida que son uno de nosotros. Tal vez entonces sea posible soñar con que los graves porcentajes de abortos que hoy se realizan en todo el mundo por la detención del síndrome de Down en el niño por nacer, en virtud de estos nuevos estudios prenatales, disminuyan y ojalá desaparezcan. Tal vez entonces no sea necesaria ninguna regulación de estos avances científicos. Tal vez entonces todos seamos valorados y amados simplemente por ser humanos y solamente humanos. Lamentablemente, al día de hoy está demostrado que esta utopía por la que jamás debemos dejar de luchar está muy lejos. Hasta tanto rinda sus frutos la educación inclusiva y la consecuente concientización de nuestros contemporáneos del valor inviolable de la vida humana en el seno materno, de todas las personas, incluidas las que presentan alguna discapacidad, anomalía o disfunción, nuestra voz debe alertar en contra de la utilización inhumana de esta herramienta científica y promover una regulación ponderada y razonable que la haga un instrumento valioso para mejorar la vida de las personas con síndrome de Down por nacer y de su familia, pero nunca su muerte. Como grita el lema del profesor Jérôme Lejeune, el gran médico francés descubridor del origen genético del síndrome de Down, insigne humanista y defensor de la vida, que Asdra hace propio y más que nunca, laissez-les vivre, déjenlos vivir. Muchas gracias. Y si me permiten, vamos a compartir un video de 1 minuto y medio y terminamos. Cara futura mamma, Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá lavorare. Y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak těžko. Quasi possibile. N'est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mom, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi.
mamma. Io non ho mai